Un gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego presentamos el programa La Sábana Santa de Turín. La Sábana Santa de Turín es uno de los temas más importantes estudiados científicamente y además es un instrumento de fe conocido por todos los católicos. Por este motivo, desarrollamos este programa sucesivamente a través de 4 videos. En este caso, trataremos entonces la primera parte de este programa en particular. Lo haremos a través de 3 preguntas. ¿Qué es la sábana santa y dónde se encuentra? En la pregunta número 2, ¿qué era la crucifixión en tiempos de Jesús? Y en la pregunta número 3, que anticipaban las profecías del Antiguo Testamento y lo revelado en el Nuevo Testamento sobre la forma de morir de Jesús. Entonces, los invito a escuchar sobre esta primera parte del programa sobre la Sábana Santa de Turín. En la pregunta número 1, ¿qué es la Sábana Santa y dónde se encuentra? Podemos plantearnos que la Sábana Santa es un acherópita. Es una palabra de origen griego porque se trata de una imagen no hecha por mano del hombre. La sábana santa es un testimonio hecho por Dios para el bien de los hombres, para fortalecerlos en la fe y darles su consuelo. Porque el Maestro Divino, sabemos, no descansa y nos dejó un instrumento para enseñanza nuestra y su veneración. Cuando no existía la fotografía, ¿qué nos dejó Jesús a nosotros, quienes no lo vimos ni lo conocimos personalmente? Hace ya 2000 años, durante su vida pública, pasión, muerte y resurrección, quizás Jesús nos dejara algunas pistas de su divino rostro y aún de su divino cuerpo. Y tal vez esas pistas fueron las referencias para muchos de los trabajos de diversos artistas desde entonces. Históricamente, como parte de la tradición católica, se conservan muchos instrumentos de fe, testimonios divinos, que tienen el rostro de Jesús, el rostro de María o reliquias de muchos santos, por ejemplo. En el caso particular de las imágenes, hay varias consideradas acherópitas o no hechos por manos del hombre, sea parcial o totalmente. Como en los milagros, la ciencia, con innumerables pruebas y estudios, no ha podido dar las respuestas que justifiquen su origen humano, por las leyes físicas que se conocen, para poder descartar su origen sobrenatural. Es decir, no se ha demostrado desde las leyes de la naturaleza que rigen el universo cómo una imagen o un fenómeno particular está o se produjo entre nosotros. Por ejemplo, a San Lucas se le atribuyen una veintena de íconos marianos. Algunos de ellos, por tradición, se los considera especialmente con inspiración del Espíritu Santo. Estos íconos marianos están distribuidos en distintas ciudades, pero la mayoría se encuentran en la Ciudad Eterna, en Roma, siendo una de las más conocidas la Salus Populi Romani. La Salus Populi Romani, cuyo nombre en latín significa salvación del pueblo romano, se considera una imagen de la Virgen Milagrosa, que fue colocada en Santa María Maggiore en el año 593
cuando el Papa Gregorio I la sacó en procesión para acabar con la peste. Otro caso sería la tilma de la Virgen María de Guadalupe en México. Es otro ejemplo de un acherópita. ¿Por qué? Porque tiene ciertas particularidades que no tienen explicación humana. Este sería también un lindo tema para otra oportunidad. Respecto a Jesús, y solo por brevedad, se reconocen en la tradición cristiana el lienzo de Esa o Mandilión, que tiene impreso el rostro de Jesús, cuya imagen milagrosamente apareció sobre un lienzo durante su vida pública. El rey Agaro recibió la imagen y se sanó de su enfermedad. El Mandilión está expuesto en la capilla privada del Papa, en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. El original del velo de la Verónica, para la tradición llamada Serapia, tiene impreso el rostro de Jesús, milagrosamente estampado durante la Pasión. El velo de la Verónica se encuentra en el santuario del Volto Santo de Manopelo, en Italia. La Verónica secó el sudor de la frente de Cristo con su velo mientras llevaba la cruz al Calvario. Hemos dicho el original porque a partir de esta imagen se han obtenido una serie de reproducciones. Sin embargo, la sábana santa, el santo sudario de Turín o síndone, el instrumento de fe, sin dudas, el más estudiado por religiosos y no religiosos, es el único achorépita que muestra el cuerpo de Jesús entero en su totalidad. Se custodia en Turín, en la capilla de la Sábana Santa, en la Catedral de Turín, construida expresamente para ese fin entre 1668 y 1694. En la pregunta número 2, ¿qué era la crucifixión? Bien, vamos por partes, porque para entender bien la sábana santa deberíamos entender bien qué era la crucifixión. ¿Por qué? Porque la sábana santa muestra a Jesús crucificado. El origen cierto de la pena de crucifixión sería ubicado en Persia, es decir, la actual Irán, en los albores del siglo VII a.C. El investigador Luis Antequera, autor del libro Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio, relata textualmente que desde ahí se va extendiendo al Mediterráneo hacia la parte de Grecia, donde va a ser practicada de manera profusa. Alejandro Magno, en sus conquistas por Asia, va dejando un rastro de crucifixiones. Luego, hacia el sur, se va extendiendo a Cartago, y es entonces, en esas guerras púnicas entre romanos y cartagineses, cuando los cartagineses le hacen lamentablemente conocimiento de este suplicio. Y pasó a ser el suplicio de los romanos. John Granger Cook cita un estudio que asegura que los primeros relatos históricos de la crucifixión romana datan de la Segunda Guerra Púnica, entre los 218 y menos 201 a.C., entre Roma y Cartago. Tortuosa y en extremo humillante, la crucifixión se basaba en el principio de la muerte lenta y agónica de la persona condenada. El suplicio de la crucifixión era muy distinto de una persona a otra. Había reos que morían de asfixia, otros de frío, otros de sed. El crucificado estaba indefenso, inerme y muchas veces a merced
de las alimañas, cuervos, etc. Según señala Antequera entonces, por su carácter tortuoso, la pena estaba reservada a esclavos y a presos por desórdenes contra el orden público. La crucifixión fue utilizada por los romanos hasta el año 337, después de que el cristianismo fuera legalizado en el Imperio Romano en 313, favorecido por el emperador Constantino, pero antes de que se convirtiera en la religión oficial del imperio en 380 bajo Teodosio. El filósofo romano Séneca, que nació en España en el 4 antes de Cristo y falleció en Roma en el año 65 después de Cristo, dijo que sería mejor suicidarse que sufrir la pena de la crucifixión. Lateral, literalmente dijo: ¿puede encontrarse alguien que prefiere sufrir una lenta y dolorosa agonía, muriendo miembro por miembro, o dejando salir su vida gota a gota en lugar de morir de una vez por todas? ¿Puede encontrarse algún hombre que quiera ser sujetado al madero maldito, totalmente extenuado, deformado, hinchándose con horribles verdugones en los hombros y el pecho, y exhalando el aliento de vida en medio de una larga y lenta agonía? Él tendría muchas justificaciones para morir aún antes de ser subido a la cruz. En la pregunta número 3, ¿qué anticipaban las profecías del Antiguo Testamento y lo revelado en el Nuevo Testamento sobre la forma de morir de Jesús? En un par de programas anteriores hemos discutido sobre la veracidad e historicidad de los evangelios, y podemos decir que lo que leemos de la palabra de Dios son las mismas palabras escuchadas y leídas desde hace 2000 años. Teniendo en cuenta esto, inicialmente aclaremos que una profecía bíblica es un mensaje inspirado por Dios, una revelación divina a los profetas que hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. Así que un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite a otras personas. No todas las profecías bíblicas tienen el propósito de predecir el futuro. Sin embargo, la mayoría de los mensajes de Dios están relacionados con el futuro. Por ejemplo, se llama profecías mesiánicas al conjunto de las profecías bíblicas que anticiparon y refirieron sobre la vida pública, pasión, muerte y resurrección de Jesús. En esta oportunidad, y por brevedad, haremos énfasis en las más importantes profecías mesiánicas sobre la forma de morir del Salvador. Como observamos en la imagen, hay distintas maneras de organizar el transcurrir del tiempo y aproximadamente cuándo participó, habló en nombre de Dios cada uno de los profetas. En esta imagen aparece una división de los 17 libros proféticos con orden según el periodo, según la importancia de los contenidos o el orden histórico. En esta otra representación también vemos la cronología de los profetas del Antiguo Testamento. Respecto a el tiempo en que vivió Jesús, nos va a interesar referirnos especialmente al profeta Isaías y a David, que escribe Salmos. Isaías, aproximadamente unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, y David, aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de Cristo. En el Antiguo Testamento, en el marco de las profecías mesiánicas, para los cristianos se considera que en Isaías 53
Escrito entre el 740 y 701 a.C., se encuentra principalmente una profecía sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, en la que se describe cómo fue maltratado y humillado, y cómo fue enterrado con los malvados a pesar de no haber cometido ningún crimen. Y el Salmo 22 suele considerarse otra profecía notable que predijo con precisión muchos detalles de lo que Jesús sufrió durante su crucifixión. Este salmo fue escrito por el rey David hace unos 3000 años, es decir, unos 1000 años antes de la crucifixión de Jesús. Isaías 53 contiene una profecía de la expiación de Jesucristo. Isaías enseñó que el Salvador sería despreciado y desechado, herido y afligido, y que Él llevaría nuestros dolores y sería herido por nuestras transgresiones. Por brevedad, resaltamos entonces algunas de las palabras en relación a la crucifixión y a la relación que puede tener con Jesús y con la imagen de Jesús en la sábana santa. Jesús crucificado, según lo que decía Isaías, iba a ser traspasado, triturado, herido. Sobre él recayeron todas las iniquidades. Iba a ser maltratado, golpeado, aplastado con el sufrimiento, expuesto en vida a la muerte y contado entre los culpables. Recordemos entonces las palabras de lo que era la crucifixión en aquellos tiempos. Mientras que el Salmo 22 se considera un salmo sobre Jesucristo y se relaciona con la crucifixión de Jesús. Los cristianos creen que las frases han perforado mis manos y mis pies y puedo contar todos mis huesos son profecías que indican la forma de la crucifixión de Jesús. También por brevedad resaltemos las expresiones más importantes asociadas con la crucifixión y específicamente con lo que uno podría encontrar en la sábana santa. Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados. Mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega en el paladar. Taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Es decir, que el hombre, la imagen en la sábana santa, debe mostrar un hombre que tiene todos sus huesos. Es decir, no debería haber quebraduras. Pero sin embargo, debería haber dislocaciones. Y en el Nuevo Testamento también hay referencias a la crucifixión. En la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 27, se menciona que José de Arimatea envolvió a Jesús en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro. Además, se describe cómo los soldados romanos lo colocaron sobre la cabeza de Jesús una corona de espinas antes de su crucifixión. En el caso de Mateo capítulo 27, versículos 27 al 31, entonces se describe lógicamente en el Evangelio un hecho que describe después de la muerte de Jesús. Y se refieren entonces, tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Por lo tanto, la sábana santa debería presentar estas heridas. Le golpeaban la cabeza, lo llevaron a crucificar, lo obligaron a llevar la cruz, y se aclara entonces
que después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Mientras que en Mateo 27, versículos 57 a 60, se analiza entonces que José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Esta es una clara mención a la sábana santa, como es el nombre con el que hoy conocemos a esta sábana a la que hace referencia Mateo hace 2000 años. También en la Biblia, el Evangelio de San Juan describe cómo un soldado romano traspasó el costado de Jesús con una lanza, perforando su corazón y pulmones. También que Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. En este caso, en San Juan 19, versículos 1 al 6, resaltamos, por brevedad, Pilato mandó entonces a azotar a Jesús. No siempre se azotaba a la crucifixión, pero Jesús fue azotado previamente. Por lo tanto, es de esperar que el hombre que fue crucificado, al que se relaciona con la sábana santa, también presenta heridas por los azotes. También repasa, tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo bofeteaban, salió llevando la corona de espinas, es decir, que la corona fue parte del suplicio, mientras que gritaron, crucifícalo, crucifícalo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Es decir, que no hay dudas que Jesús fue crucificado. En Juan capítulo 19, versículos 23 a 24, nuevamente se hace referencia a la crucifixión de Jesús. Crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes. Y en San Juan 19, versículos 32-37, quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús, uno a la izquierda y otro a la derecha, porque se aproximaba el día sábado y querían asegurarse que estuviesen muertos, por lo cual le quebraron las piernas, es decir, le rompieron los huesos. No con Jesús, porque él ya estaba muerto. Y entonces dice, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Por lo tanto, nuevamente decimos que todos los huesos de Jesús deberían estar sanos. Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, con lo cual deberíamos encontrar también una herida de estas características en la sábana santa. Resaltamos finalmente, no le quebrarán ninguno de sus huesos, porque esto ya había sido entonces profetizado en el Antiguo Testamento. Y con estas palabras hemos terminado la primera parte del programa sobre la sábana santa de Turín. Confiando que haya sido de vuestro agrado, los saludo a todos atentamente.